Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy tenemos a Chansey dentro de la Kanto Cup, el rey absoluto, la reina absoluta. Y me ha gustado la miniatura que hemos visto, ha sido hermosa. Gracias a Ross, el pixel art estuvo demasiado bien. Y gracias a Alex por traernos a Chansey. Tiene 63 en el ataque, demasiado bajo, 121 en la defensa y 424 en el HP. La estamina cubre todavía lo que le he agregado. Infografía, destructor, hiperrayo y psíquico. 15-15-15 está al nivel 51, todavía es brutalísimo. Tiene todo lo que significa de la Kanto Cup para vencer a los venenos, a los hierbas, excepto a algunos pares como en el caso de Nidoran, Nidoqueen. Todos los fuegos menos a Marowak, todos los insectos menos a Pinsir y todas las hadas. Le puede ganar a todas. 95.5 según PvPoke, es casi perfecto dentro de la Kanto Cup. Y ahora te voy a demostrar el porqué. Y mañana vamos a tener el video de los equipos recomendados para la Kanto Cup. Todo mundo debe tener todos estos pokés. Ahora variaríamos en el caso si es oscuro o no, pero el día 9 de noviembre, ojo y anótalo, vas a poder quitarle frustración a tus pokés, así que aprovechar mucho estos días en poder conseguir muy buenos oscuros. Te estoy trayendo, ya que me han pedido mucho en los comentarios, los matches, los mejores matches y los peores matches que puede tener Chansey. Tomarle screenshot, sí, por más que le haga súper eficaz a básicos, se lo baja con los destructores. Y un saludazo a Fabián Llanos por haber compartido el video y me sugirió de que puede enviarle sus saludos, así que acá está Grab, saludazos enormes. Tentacruel, lo mejor que tiene sería el bomba ácida, nerfearlo, cosa que sigue siendo tremendo tanque, y con el hidrobomba siento que va a ser un daño neutral, dejándolo hasta un poquito de la mitad de la vida, pero aún sigue siendo muy buen poke. Y psíquico encima para esos venenos le hace súper eficaz, no va a poder resistirlo. Tener mucho cuidado que Chansey dentro del juego sí que va a estar demasiado bueno. Si lo tienes al nivel 50 puedes usarlo, si no puedes utilizar a un Nidoqueen, que también te da una solventura enorme para jugarla con Chansey. Ahora si es que necesitas los escudos vas a tener que variar con algún caso de que te puedan sacar algún Machamp, ¿no? En el caso de un Dune como Elite va fenomenal, por más de que saquen un Venusaur le hace súper eficaz, pero no termina one-shoteándolo. Y encima si le lanzas primero el viento hielo le puedes ganar el CMP, sería mejor, ya que en el ataque nerfeado te da la oportunidad de poder ganarle quizás a doble escudo, porque también va a tener que utilizar el escudo y puedes aguantar, imagínate, uno sin ser one-shoteado, y a básicos no va a poder hacer gran cosa. Puedes ganar, y en el caso de Dugong sería un muy buen poke para revisar dentro de la Kanto Cup. Pero déjame ahí, ¿cuál quisieras ver? ¿Kanto Cup o Master League? Porque eso se va a venir para el día lunes, es decir, pasado mañana tenemos esta copita. Y sería interesante que puedas subir tus puntitos dentro de la 1500, ya que son de los pokés más utilizados, o sobre todo que ha salido de la primera generación. Todo mundo puede tener estos pokés, todos. Y te he dejado que son 5 kilómetros al menos recibir un caramelo Chansey. En el segundo ataque te va a costar 75.000 polvos estelares y 75 caramelos Chansey. Puño trueno súper eficaz, quiso sacarle el baiteo, no le salió. Primero sacó al poke que no debía, después a cambiar a Blastoise, pensó de que iba a salir algo fenomenal, pero no le salió la jugada como esperó, farmeó un poco de más y termina ganando el combate. En el tercero tenemos a Victreebel oscuro. Ojo con Victreebel. Victreebel oscuro va a ser un gran poke. Le doy mi fe y le doy la esperanza de que te van a sacar este poke. Lo vamos a ver el día de mañana sí o sí. Cambia muy rápido al Liquidun. Lo mejor que tendría sería el latigazo. Golpe cuerpo es daño neutral. Y sé que por más de que tenga bonus, latigazo sigue siendo un muy buen ataque. La parte primordial que tiene es que pueda cambiar de poke, a menos que lo vaya a dejar con la mitad de la vida. Y lo tiene con hiperrayo siendo daño neutral, ya que en el ataque no se destaca. Sé que es un hiperrayo demasiado bueno, dejándolo hasta la mitad. Y cambia muy rápido a Pidgeot. Tiene la doble combinación del volador con Zapdos, que spamea muy rápido, y aparte creo que es oscura, así que le da un plus adicional al pico taladro. Y si lo tiene con trueno ya ni sé qué decirte, porque va a ser mucho mejor. Lo único parte mala es que Pidgeot no es que sea un gran aguantador, sé que lo pueden nerfear con Danza Pluma en el ataque. Y Pájaro Osado sería un gran baiteo, o si no, escudo y de vuelta para la casa. Acá no puede escudarlo, tiene que dejarlo pasar, guardarse el escudo, porque Chansey con 1 o 2 escudos, ya Chansey te cubre como 5 escudos. No necesitas mucho después de él. Sale Golbat a básicos, es un gran ataque. Para mí le hubiese lanzado mejor el Pájaro Osado por si acaso, quizás vaya a utilizar su último escudo, a menos de que quiera seguir farmeando con su siguiente poke, lo va a hacer. Se va a ir al farmeo total, no va a llegar, no llega. Ya tiene un bola sombra y tiene un colmillo veneno. Y recuerda que se ha ido con Victreebel oscuro con un ataque cargado, así que la mejor táctica sería lanzar doble colmillo veneno y lanzar un hoja aguda, si es que mal no me equivoco, y eso sería lo primordial, a menos de que vaya a utilizar su último escudo. Pero el último tiene a Zapdos, y la parte buena es que teniendo el
pico taladro le da más chance de un ataque súper eficaz. Contra Victreebel le deja casi a la nada, lo está bajando a básicos. Qué grandioso es Victreebel, qué buenísimo es Victreebel. Tiene que aguantarse el doble pico taladro, bajárselo hasta donde pueda para que Golbat tranquilito pueda ganar esto. Victreebel, qué grandioso. Esto es bombacio, no creo que vaya a ser el ojo aguda, pero por si acaso termina cubriendo. Llegar primero al ataque, ya llegó al ataque, el pico taladro le hace súper eficaz, pero lo ha dañado demasiado que Golbat puede farmeárselo. Inclusive Colmillo Veneno puede ganar esto, a menos de que Chansey ya pueda tener el psíquico y pueda ganar esto. No, está demasiado lejos. Termina ganando el rival con un Golbat oscuro muy bueno y Victreebel, qué gran combinación. Creo que voy a utilizar ese top, está muy bueno, te cubre bastante las debilidades que tienes, porque ya lo hizo en el caso de Pidgeot y ya hizo en el caso de que te puedan sacar también un volador, porque Victreebel se empareja muy bien. Nidoqueen oscuro, esto es un daño considerable, ya que le hace mucho daño a básicos, pero también tener que aguantar todos los colmillo venenos a la larga comienza a hacer mucho daño. Sé que con psíquico puede hacerle súper eficaz. El normal, según Pipok, puede ganarle al Chansey, pero el oscuro no hay manera de cómo puede ganarle, sobre todo por la defensa nerfeada, y el rival está demasiado lag que no lanza ni un solo ataque y esto le va a costar el primer escudo. Al tener un primer escudo menos, los rivales suelen hacer el baiteo antes de que puedan arriesgar un doble escudo. Por eso es mejor sobre farmear, porque si te hacen el cambiazo ya perdiste. Siempre ten en mente esto: el rival va a preferir 1000 veces baitearte, engañarte, cambiar de poke antes de gastar el doble escudo, porque un rival que tenga el doble escudo al inicio es una gran ventaja para que tú puedas ganarle. Así que eso siempre tenlo en claro. Psíquico le hace súper eficaz de nuevo, ya no creo que se vaya a arriesgar, y si es que se arriesga pues la va a pasar muy mal. Se arriesga, la pasa muy mal, ya doble escudo. Chansey solo necesitó uno para tener la ventaja. Sé que puede ganar la prioridad de Elite, pero cambia rápido a Pidgeot, y ya teniendo un Pidgeot con un pájaro osado, los rivales tienen que pensarla muy bien si es que van a utilizar un poke demasiado tanque para que pueda resistir ese pájaro osado, porque el colmillo veneno no hace nada. Sale Raichu Alola, el pájaro osado no es muy efectivo, lo puede estar resistiendo, se lo va a farmear y todo va a depender de Zapdos. Si Zapdos puede bajárselo a básico sería muchísimo mejor, o esperar a tener la ventana de cambio lista, porque lo tiene hasta la mitad, le va a faltar la cuarta parte. Saca a Chansey, le lanza su primer ataque cargado, no la pensó dos veces, lo primero que saliera, lo primero que le iba a lanzar. Voltio Cruel está muy bien nerfeado en la defensa, capaz puede tener el doble, no tuvo el doble, y todo depende del último Pokémon, porque uno ya está demasiado debilitado, solo entraría para las risas, a menos que lo vaya a utilizar como último escudo. Y el último es Venusaur, nada que hacer, papá. Planta Feroz no es muy efectivo, Bombalodo sí que puede hacer algo, pero hasta que pueda cargarlo no le va a hacer ni cosquilla, porque lo one-shotea y Nidoqueen solo entra a despedirse. Termina ganando cuarto, combate quinto. Este me encanta, chulada, buenísimo, porque tiene sofoco y tiene meteoro bola. Por más que le esté bajando a básicos con los destructores y por más de que sea demasiado tanque, es oscuro, le da más en el ataque, tiene bonus stab. Ese sofoco yo le tengo esperanza. Mira ese sofoco lo que le hace, bajándolo casi hasta la mitad de vida antes que le pueda lanzar un psíquico. Pero lo bueno es que Chansey ya vale 2 escudos. Teniendo un escudo, 2 escudos, 4 escudos te valen Chansey antes de que pueda lanzar un psíquico. Y créeme que los venenos van a abundar dentro de la Kanto Cup. Los luchas pueden estar happy porque no hay Pokémon de tipo siniestro, pero sí que hay Pokémon de tipo hada, así que tener muchísimo cuidado. Algunos te van a llevar el triple hada, eso ya son puercos de puercos, pero solo un Chansey y lo debilitas a todo el equipo. Un solo Chansey y lo debilitas. Tiene a Pidgeot, que puede estar resistiendo haciendo daños neutrales. El Danza Pluma lo nerfea, pero ya llega primero al Puño Meteoro. Tiene que escudar porque si no lo va a dejar muy debilitado. Hasta se lo puede farmear con un encanto y va a tener mucho más para su siguiente Poké, cosa que ha querido priorizar. La prioridad del Elite del Switch. Tiene la marca muy pronunciada donde sale Snorlax. Esto tiene que ir con el Danza Pluma de una buena vez. Quizás se vaya a arriesgar con su último escudo. Llega el último escudo. Lengüetazo no es muy efectivo para Chansey porque es un Pokémon de tipo... ¡Ay, no, papá! No lo dejó pensar. Muy bien jugado por el rival. Bien jugado. No puedo decirle nada. Se ha ahorrado sus 2 escudos. Encima que saca a Zapdos y le lanza de nuevo Meteoro Bola porque es un ataque muy spammer. Meteoro Bola lo puedes cargar demasiado rápido, pero era sofoco. Ojo a lo que tienes. El último Pokémon es lucha con el... No, ya tiene. Si tiene el Fuerza Bruta termina ganando. Si tiene el Golpe Cuerpo aún hay chances. Aunque a básicos no creo que pueda ganarle porque de eso carece del ataque. Así que el último Pokémon no hay manera de cómo pueda ganarle si tenía Fuerza Bruta. Por más de que esté nerfeado, tiene para un doble Fuerza Bruta y a básicos no hace mucho daño. Pero está sobre farmeando. Le va a dar la cereza al pastel porque hace rato ya hubiese tenido el Fuerza Bruta y con eso ganaba tranquilitamente el combate. Quinto combate fallido, pero wow.
wow. Qué grandioso Snorlax oscuro, me ha dejado impresionado estos combates, así que para el día de mañana vamos a tener equipos muy buenos para las personas que inician, para las personas que no tienen Poké, para las personas que ya tienen un oscuro, para las personas que tienen Pokémones a nivel 50, va a haber para todo público, así que para todos va a estar ese video centrado que va a ser el día de mañana, así que agéndalo. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el video de mañana. Chao.